El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, no desatendemos, son las 8:09, no desatendemos lo que está ocurriendo o lo que no está ocurriendo. Ahí vamos a ver con la discusión sobre la reforma de pensiones, con la posibilidad de llegar a un acuerdo. Y para aquello queremos saludar a esta hora de la mañana al diputado por la región de Atacama, militante del Partido Socialista, colega de profesión, periodista de esta universidad y presidente de la Comisión de Seguridad Social, Juan Santana. Diputado, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Patricio, un gusto por la invitación, gracias por la invitación, un gusto estar conversando con ustedes. Sí, lo mismo decimos nosotros, diputado. Bueno, me voy a hacer deliberadamente el ignorante para darle a usted la libertad de que nos diga muy brevemente cómo ve el escenario. Bueno, Patricio, mira, yo hace algunos meses atrás, cuando el gobierno decidió, en el mes de octubre particularmente, suspender la tramitación de la reforma, me manifesté en contra de la decisión que había tomado el gobierno porque ya en ese entonces había pasado más de un año o había pasado casi un año desde que se había presentado la reforma en noviembre del año 2022, por donde no solamente habían intentos de tramitación en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sino que también se habían hecho mesas técnicas, se les había invitado a todo tipo de instancias, a los partidos de oposición, particularmente a los partidos de Chile Vamos, para poder lograr un acuerdo en materia previsional que nos permitiera sacar adelante esta reforma, quizás no con los elementos que a cada uno de nosotros nos gustaría, pero entendíamos de que esa era una condición indispensable para poder trabajar bajo la condición actual que se encuentra el Congreso Nacional, me refiero a la correlación de fuerzas que hay. Y lo decíamos en ese entonces porque allí veíamos que no había disposición por parte de algunos sectores para poder llegar a un acuerdo, y naturalmente cuando no se puede llegar a un acuerdo, en mi opinión, lo más transparente es someter a votación una reforma de estas características para que se le transparentara a la población cuál es la posición, cuál es la postura que cada bancada, que cada partido tiene respecto a este tema. Naturalmente, bueno, la decisión del gobierno en este momento fue suspender la tramitación. Hoy día se ingresa, la semana pasada se ingresa una indicación con lo que se le va a dar nuevamente un nuevo empuje al avance de esta reforma. Y yo en lo personal creo que en la Cámara de Diputados al menos existen los votos para aprobar la idea de legislar esta reforma. Es decir, que no ocurra lo que ocurrió con la reforma tributaria, en donde se rechaza la votación general o idea de legislar, con lo cual ese mismo tema no se puede abordar en un plazo de un año. Yo creo que en la Cámara de Diputados la idea de legislar sí cuenta con los votos necesarios para poder sacar adelante la reforma. Seguramente vamos a tener más de una diferencia en las normas que contiene la reforma, pero creo es indispensable para que esta pueda avanzar, poder tramitarla rápidamente en la Cámara de Diputados para que avance a su etapa siguiente, que es justamente el Senado de la República, en donde yo espero se pueda materializar un acuerdo entre los partidos de oposición con los partidos de gobierno, asumiendo un principio que a mí me parece que es fundamental para este debate, que es que ninguna posición inicial de ningún partido político se puede imponer íntegramente sobre la del otro. Para llegar a un acuerdo en la reforma previsional hay un principio base que el gobierno ha reiteradamente señalado, la ministra Jara particularmente, que es que todos los sectores políticos tienen que ceder. Y yo creo que hasta el día de hoy hay una posición que ha cedido, que es la del gobierno, por eso ha habido una modificación en la distribución de la cotización adicional del 6%, pero ha habido un sector que no ha cedido ni un centímetro, que es particularmente la oposición, que sostiene permanentemente que este 6% de cotización adicional debe ir íntegramente a las cuentas de capitalización individual, y de ahí, de esa posición, no se ha modificado en ningún aspecto.
Y por lo tanto yo espero que ellos también tengan la capacidad de ceder, entendiendo que aquí la prioridad es aumentar las pensiones de las personas mayores en Chile. Sí, hace un par de días, diputado, entrevistábamos al profesor David Bravo, que es especialista en este tema, y él señalaba que por lo general o por norma general no era viable un acuerdo previsional en contextos electorales, porque es un tema que suscita, bueno, al fin y al cabo en el fondo es un debate ideológico, ¿no? Y que por lo tanto en su consideración había una ventana de oportunidades de apenas un par de meses antes de llegar a un acuerdo o de la posibilidad de llegar a un acuerdo y que luego esta eventualmente se cerraría hasta el inicio del próximo gobierno, es decir, hasta marzo del 2026. Comparte ese análisis, ¿qué podría decir al respecto? Han habido muchos proyectos de ley y reformas emblemáticas durante este gobierno que incluso se empezaron a tramitar en la administración anterior, que contaban con pocas probabilidades de ser aprobado y sin embargo, y gracias a un esfuerzo en donde el diálogo fue fundamental, la participación de actores como no solamente el gremio, sindicatos, sino que también las pymes, el mundo empresarial, fue fundamental. Me refiero particularmente al proyecto de reducción de la jornada laboral, al proyecto que permitió un aumento histórico en el salario mínimo que va a ser gradual, sin perjuicio de eso. Y todos esos proyectos, incluso el último que que aprobamos en la Comisión de Trabajo, el proyecto de conciliación de la vida laboral y la vida familiar, tenían como denominador común que logramos incorporar dentro de la discusión de la tramitación de estos proyectos, naturalmente a las organizaciones civiles que lo empujaron, y logramos sin ningún pudor incorporar actores que muchas veces se resisten en el espacio, como lo decía recién, los representantes de las pymes, los representantes del mundo empresarial. Yo creo que en este debate en particular, la discusión de la reforma previsional, que es el tercer intento en un tercer gobierno que se intenta impulsar, yo creo que no solamente está en juego el aumento de las pensiones, yo creo que aquí también está en juego la legitimidad del sistema político, porque parecía ser que la población siente que el sistema político, el Congreso Nacional, el gobierno, no hace cosas que repercutan o modifiquen los problemas que la gente tiene en su día a día. Y ese es el sentido que tiene la política. Ya, pero hay diputado, disculpe que lo interrumpa. ¿Cuánto tiempo? O sea, yo sé que es súper difícil llegar a un acuerdo sobre este tema, pero y quiero decir que al menos yo comparto esa apreciación de que la oposición ha sido intransigente, pero visto desde afuera, y usted sabe que en esta radio no remamos a favor del desprestigio de la política, sino que muy por el contrario, visto desde afuera es que pasan los años, los periodos legislativos, los gobiernos y las pensiones no mejoran, ¿no? Entonces, ¿cómo se sale de ahí? Yo justamente recordaba hace algunos minutos que tuvimos con la ministra Jara ahí una diferencia hace algunos meses atrás, porque yo creo que la forma, lo voy a poner en estos términos, Patricio, la forma de obligar a la oposición a llegar a un acuerdo, llamémoslo de esa forma, es justamente sometiendo este proyecto a votación, porque obliga a que los partidos políticos voten, que tomen una posición. En los términos en que ha sido planteado hasta el momento, y a diferencia con este término, Patricio, y a diferencia de la reforma tributaria, a mí me da la impresión de que oponerse a la idea de legislar la reforma al sistema de pensiones tiene un costo social muy grande. Es decir, si la oposición se atreve a rechazar la idea de legislar la reforma previsional, yo creo que el costo que esto puede tener en circunstancias que ya hace algunos días atrás fue rechazado un texto constitucional cuyo contenido era defendido por la oposición, particularmente por los partidos de Chile Vamos, que probablemente la primera semana del mes de enero se rechace la acusación constitucional contra el ministro Montes. Sí, que ha habido anuncios por parte del gobierno en relación a inversión privada y pública que han sido buenas noticias para el país.
Pero si dentro de ese marco la oposición se opone a la idea de legislar la reforma previsional, Patricio, yo creo que el costo va a ser gigantesco. Ya, pero a El ver, costo político sí. para ello puede ser muy grande. Y por A eso ver, yo creo sí, que pero a ver, es diputado, una buena noticia que la reforma se vote. Sí, bueno, esto respecto a la idea de legislar, ¿no? Pero respecto al fondo, uno deduce que las derechas o la derecha o las oposiciones, como se les quiera llamar, están confiadas en su postura del 6% a capitalización individual porque piensan que la mayoría de la población chilena considera que los, comillas, ahorros previsionales les pertenecen y que no quieren que el Estado intervenga en aquello, ¿no? O sea, esta posición de intransigencia, decíamos hace un rato, de la derecha, seguramente está basada en esa convicción de que hay una base social, ciudadana, de que efectivamente piensa en función de la postura que ellos han asumido. ¿Cómo ve eso? Porque, bueno, este es un argumento que se ha esgrimido permanentemente en el debate en las últimas semanas, meses, incluso años, diría. Es relativo, Ajá. Patricio, porque esas cuentas de capitalización individual tienen un apellido que no muchas veces se menciona, que es que es un porcentaje que algunos aspiran a que vaya a las cuentas de capitalización individual administradas por las AFPs. Uh-huh. Que dicho sea de paso, en estos mismos estudios de opinión aparecen como una de las instituciones más desprestigiadas de nuestro país. Entonces, si uno se pone a hacer una reflexión o una interpretación acerca de estos estudios de opinión, uno podría decir, tal vez la población está a favor de las cuentas de capitalización individual, pero ¿cómo se sostiene eso con que la población esté en contra también de que sean las AFPs quienes están a cargo de administrar e invertir los fondos de ahorro previsional de cada trabajador y trabajadora? Es decir, no es tan sencillo como se plantea, pero en general yo tampoco soy de quienes cree que haya que legislar, sobre todo a propósito del debate de la legitimidad del Congreso Nacional, a partir, digamos, solamente de la opinión de la población que aparece en las encuestas. Uh-huh. La semana antepasada, se rechazó un texto, lo decíamos recién, constitucional, en donde, entre otras cosas, se intentaba garantizar la permanencia casi con un candado de las AFPs, instalándolas como norma constitucional dentro del texto propuesto. Y ese texto también fue rechazado. Por lo tanto, yo no sé si una encuesta tiene más validez, una encuesta que puede tener número interpretable, impreciso. Uh-huh. Yo no sé si eso tiene más validez que una votación de voto obligatorio en donde la población se pronunció respecto a al conjunto de temas que se planteaban a través de un texto. Por lo tanto, yo creo que, por eso decía recién Patricio, que es una buena noticia que esto se vote, uh-huh, porque obliga a los partidos políticos a tomar una posición. Yo, déjeme decirle, no creo que sea tan fácil oponerse a un debate como este, en circunstancias que pareciera ser es un tema de primera prioridad dentro de los grupos a nivel nacional. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el diputado Juan Santana del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Seguridad Social. Diputado, hay dos cosas que están medias borradas del debate público. Esta es una afirmación, es una obviedad lo que voy a decir, pero es una afirmación mía. La primera es que lo que más ha subido las pensiones en los últimos lustros ha sido el aporte del Estado más que el ahorro de los individuos. Eso es lo primero. Yes. Y me da la impresión de que la mayoría de la gente no lo sabe o lo sabe pero no lo computa, ¿no? O una parte importante, no estoy en condiciones de hablar de mayorías ni de minorías. Pero una segunda constatación es que, independientemente de las opiniones personales o ideológicas, la propuesta del gobierno sí permite subir las pensiones en el corto plazo, no así la de la oposición, ¿no? ¿Por qué piensa usted que estas dos ideas, que deberían ser dos ideas ganadoras en el debate público, no prevalecen? ¿Ha habido una incapacidad comunicacional del oficialismo? Digo, los partidos del oficialismo más el gobierno, ¿es un problema de otra índole?
¿Qué podría decir a este respecto? Porque claro, si yo tengo estas dos cartas, como que visto desde afuera, se parte del supuesto de que son cartas para ganar la partida, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el debate de las ideas, quiero decir. Mire, Patricio, cuando la reforma se presentó, yo comencé a hacer un ejercicio en mi distrito, en Atacama, en Copiapó, en Vallenar, y me empecé a instalar en espacios públicos con una pizarra para poder explicar el contenido de la reforma. Y ahí tuve la posibilidad de conversar con decenas de adultos mayores. Y me di cuenta de algunas cosas que yo creo que apuntan en la dirección de lo que usted plantea. Lo primero es que yo pude ratificar el desconocimiento que la población tiene respecto de sus ingresos en la jubilación. Porque efectivamente no hay un distingo entre el ahorro individual de cada trabajador con el aporte del Estado, que en este caso se aporta a través de la pensión garantizada universal, que hoy día son 206.000 pesos y que la reforma plantea aumentar a 250.000 pesos. No existe mayoritariamente, que algo que yo me pude percibir en la población, la diferenciación entre ambas cosas. Y pareciera ser que todo se mete en un mismo monto. O sea, es decir, diputado, que cuando una persona recibe, por decirlo de alguna manera, 280, piensa que esos 280 son ahorros de él o de ella. Efectivamente, no hay un distingo. Yo creo que en esto en general, y digo en general, no solamente por las personas mayores, porque era algo que explicaba el superintendente de pensiones cuando la reforma se empezó a tramitar, el desconocimiento respecto a temas previsionales es un fenómeno que se produce a nivel mundial. Nos decía que en Estados Unidos, por ejemplo, a nivel de las comisiones, supera el desconocimiento en la población el 56%. Y esa cifra, por supuesto que en Chile es mayor, Pero ese es un aspecto. Y de lo otro que me di cuenta, y por eso es que ponía en cuestión muchas veces esto que se dice que la gente está porque los ahorros vayan a cuentas de capitalización individual. Yo creo que la población, si hay algo que también me dejó en claro cuando pudimos conversar con ellos y ellas en estos diálogos, Patricio, es que yo creo que tiene un solo objetivo central. Y lo primero que preguntan antes de entrar en la discusión del 6%, antes de entrar en la discusión de la PGU, lo que pregunta la población es cuánto van a aumentar las pensiones. Y a mí me parece que ese debate es fundamental, porque yo creo que hay un denominador común en lo que dice la derecha. La derecha dice que el 6% de cotización adicional vaya a ahorro individual. Dice, debatamos la PGU, el aumento a 250.000 pesos en un proyecto aparte, y nosotros se lo aprobamos de inmediato. ¿Cuál es el denominador común que hay en esos dos planteamientos? Que la industria de las AFPs no se toca. Es decir, acá hay un debate que está medio escondido, porque muchas veces se concentra esta discusión en el debate del destino del 6% de cotización adicional, pero el otro aspecto, recordémoslo, que plantea la reforma, y que me parece muy relevante y que uno de los pilares de esto, es la separación de la industria. Porque actualmente en Chile, Patricio, la industria de las AFPs realiza dos grandes funciones dentro del sistema previsional. Por un lado, la administración de las cuentas de los afiliados, que es lo que tiene que ver con las tareas de soporte, es decir, la atención de público, la entrega de certificados. Todas esas tareas hoy día las realizan las AFPs. Pero por otra parte, también son estas instituciones las que invierten los fondos de los afiliados. Y la reforma plantea separar estas dos funciones, que hoy día las monopolizan la industria de las AFPs, para que en lo referente a la inversión de fondos exista la posibilidad de que sea una institución pública, pero también privados quienes inviertan los fondos. Y aquí lo relevante, Patricio, es que es el afiliado, es el jubilado, el que elige, explícitamente dicho por la reforma, qué institución es la que invierte su fondo. Es decir, este criterio, este principio que muchas veces se defendió por parte de la oposición en los procesos constitucionales acerca de la libertad de elegir, que hoy en materia de inversión de fondos no existe, la reforma lo plantea explícitamente. Lo que pasa es que en la administración de cuentas, que la otra gran función, la reforma lo que planteaba era que fuese una institución pública la que se hiciera cargo de esta tarea. Se hablaba de un Instituto de Previsión Social fortalecido, un IPS fortalecido, para cumplir estas funciones.
Pero como el gobierno ha cedido, y yo quiero en esto relevar esa disposición, el gobierno también se abrió para que en esta materia, en la administración de cuentas, también existiera eventualmente la participación de privados, ¿no? Sí. Existiera la participación de privados. Este debate, Patricio, a mí me da la impresión, me refiero al debate acerca de la separación de la industria, yo creo y tengo la intuición de que es el que genera mayor resistencia dentro de la industria de las AFP, dentro de los sectores económicos y políticos, porque es aquí donde se rompe la cancha en las normas y en los términos que conocemos para la actual industria. Sí. Es aquí en donde se destruye, por así decirlo, el monopolio con el que han actuado gracias a los fondos, a los multimillonarios fondos en su totalidad de los afiliados en nuestro país, la industria de las AFP. Diputado, nos tenemos que ir. Solamente decir que eso que usted señala no ha estado en la primera línea de la argumentación ni del gobierno ni del oficialismo. Esto, o sea, de hecho, si uno abre los diarios, estamos discutiendo de a dónde va el 6%, ¿no? El debate está circunscrito entonces, claro, qué bueno que lo estamos hablando esta mañana, pero al mismo tiempo uno se pregunta bajo qué estrategia, ¿no? El gobierno no está mostrando o tratando de comunicar el arco más general de la reforma. Vamos a tener que retomar el próximo año, diputado, lo cual quiere decir la próxima semana el tema, pero por de pronto le agradecemos y le deseamos felices fiestas de fin de año y un muy buen 2024. Igual para ustedes, pues, y para todos los funcionarios, Patricio, de la radio y para todos los auditores, un gran fin de año y que ojalá comience el próximo año con buenas noticias, particularmente en esta materia, que es una materia tan importante para las personas mayores. Gracias, diputado, que esté muy bien. Ahí está Juan Santana, diputado del Partido Socialista de Chile por Atacama, presidente de la Comisión de Seguridad Social, dando su apreciación tanto desde el punto de vista del procedimiento legislativo, que se vote la idea de legislar, dice Santana, así como también del marco más general de la reforma, que como ustedes pueden ver, no es solamente a dónde va el 6%, sino tiene medidas súper importantes, me atrevería a decir, sobre la estructura de funcionamiento del sistema. Se nos invisibiliza que la capitalización de los grupos económicos es, al final del día, una función casi más relevante para el modelo que la administración de las cuentas de los cotizantes. 8:32, vamos a un breve alto y a la vuelta el panel de conversación. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invita nuevamente a disfrutar todo el talento de dos reconocidos músicos y guitarristas